Se le escucha bien, licenciado. Ok, ahora sí, estaba muy bajo. Bien, vamos a avanzar un poco. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son las entidades que tienen competencias legales. ¿Qué significa una competencia legal? ¿Ya? Estas entidades que estamos viendo acá, la Unidad de Investigación Financiera y el Instituto de Investigaciones Forenses, nacen por ley, ¿ya? No nacen en la Constitución como las entidades de la anterior clase. ¿Ya? Por eso veíamos que las entidades de la anterior clase no se puede destituir a esas personas que han sido elegidos constitucionalmente. Entonces, elegir una de esas autoridades es bastante complejo. Por ejemplo, están hace unas 3 o 4 semanas ya debatiendo sobre cómo se va a elegir a la nueva o al nuevo defensor del pueblo, ¿ya? Por cuanto ya se le ha vencido el mandato, ¿ya? Entonces, estas competencias legales que se da a estas instituciones, porque pueden cambiar de nombre, pueden cambiar de estructura, de denominación, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la UIEP. Vamos a ver, en primera instancia les decía que esto puede cambiar. Por ejemplo, la UIEP, mediante la Ley de Servicios Financieros, que es del año 2013, por ejemplo, ha cambiado su denominación o sus características de lo que era originalmente. Vamos a ver ahora y vamos a ver originalmente, ¿ya? Entonces, actualmente, dice la UIEP, es una entidad descentralizada con autonomía de gestión administrativa, financiera y legal, técnica, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Por qué es importante esta entidad? Porque es encargada de normar el régimen de lucha contra el lavado de dinero y de delitos financieros. Ya son dos grupos de delitos bastante complejos, son delitos, si quieren, de carácter internacional. Pues hablaremos primero del lavado de dinero. En la anterior clase veíamos que la competencia privativa número 1 del Estado, lo que se reserva, digo, del gobierno, es el sistema financiero. Pues porque a través de una crisis financiera es lo que se derrumba países, se derrumba instituciones, todo bloqueando el tema financiero. Por ejemplo, Venezuela está así, es por un tremendo bloqueo financiero que le ha hecho. Cuba está así, Irán, luego Corea del Norte, son países que están bloqueados porque son considerados países terroristas. Entonces, estos países tienen bloqueado lo que es su switch transaccional, lo que quieren hacer con Rusia. Para que se rompa este switch transaccional, tiene que participar esta unidad de investigación financiera, ¿ya? Cuando dice es encargar de normar el régimen de lavado de dinero, es que esta entidad va a hacer todas las normativas relativas al lavado de dinero. Pero esta entidad lo que hace es simplemente replicar la normativa internacional, ¿ya? Entonces, mucho de lo que nosotros vemos normalmente está relacionada con normativa internacional, solo que la parte técnica de lo que vemos, por ejemplo, nuestra contabilidad actual que utilizamos en Bolivia, es una contabilidad que data del año 1948, son normas americanas. Esos principios de contabilidad, principios de contabilidad generalmente aceptados, que aplicamos nosotros son normas americanas, pero del año 48. Y las actuales normas de auditoría que utilizamos son normas también americanas, del año 72. ¿No? Entonces, las normativas, digamos, en el tema contable, el tema de auditoría, están muy rezagadas. En cambio, esta normativa tiene que irse actualizando permanentemente. El año pasado salió una ley si quieren, de estrategia de lucha contra el lavado de dinero, que la estaba propiciando la UIEP. Lastimosamente, por la mala interpretación de la gente, los comités cívicos hicieron paros, hicieron bloqueos, manifestaciones, hasta que el gobierno no sacó esta ley. ¿Ya? Simplemente estaba actualizando la estrategia de lucha contra el lavado de dinero, que en Bolivia ya existe. ¿Quién hace? Es la UIEP. Ahora, y los delitos financieros también son tremendos. Para que tengan una idea nada más de estos dos grupos de delitos. Los delitos financieros, a ver, el año 2016, Juan Pari hizo una estafa al Banco Unión de $5.600.000.
Entonces, cuando se enteran de que sucedió esto, quien se pone de víctima es la ASFI. La ASFI inicia las acciones legales. Y para iniciar las acciones legales, lo primero que hacen es romper el secreto bancario de esta persona que le han pescado cometido delito. Seguidamente investigan quiénes son sus padres, sus hermanos, sus tíos, hasta el cuarto nivel de consanguinidad y se investiga todo. Lo mismo ocurre con sus allegados o sus parientes políticos, como su suegro y sus cuñados. Entonces, hasta el día de hoy, del caso del Banco Unión de Juan Pari, hay como 20 presos. Ya está su enamorada, una argentina, está su ex esposa, está su mamá, porque su papá ha fallecido en una cárcel. ¿Ya? Entonces, son delitos graves. El tema del lavado de dinero es exactamente lo mismo, son delitos graves. Lo que pasa es que la gente no interpreta, porque dice, la UIF nos va a investigar todo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer una transacción al banco por un monto mayor a $10,000, el banco nos pide información del origen, la fuente, el origen, el destino y el motivo de la transacción. Ya son $10,000. Entonces hay que informarle. Hasta ahí, por ejemplo, no pasa nada, no sucede nada, porque esa información, nadie está prohibido de hacer una transacción financiera, la puede hacer. Pero si sucede algo vinculado al lavado de dinero, es decir, delitos que vamos a ver más adelante, ese momento sí se rompe el secreto bancario. ¿Ya? Todo lo que se ha declarado se investiga. Anteriormente no se investiga. Por más de que alguien diga yo no tenía nada y ahora estoy vendiendo una casa, me van a preguntar de dónde tengo. No, nadie les va a preguntar. Les van a preguntar desde el momento que si su nombre aparece dentro de un proceso judicial, en materia de lavado de dinero o en materia de un delito grave que estamos viendo. En ese momento sí se investiga. ¿Ya? Entonces, esta entidad actualmente, para hacer este régimen de lucha contra el lavado de dinero, es decir, normar los delitos y también los delitos financieros, es en consulta ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y las autoridades de supervisión. La autoridad de supervisión es la ASFI. ¿Ya? Investigar, estamos viendo las entidades que investigan cosas. Esta entidad, esta definición está en la Ley de Servicios Financieros. Investigar los casos en los que se presuma la comisión de legitimación de ganancias ilícitas. Delitos financieros, realizar el tratamiento y transmisión de la información para prevenir y detectar los delitos señalados. Pues esto hace la UIF. Ahora, la UIF no es que nace el año 2013. Como decían, está apareciendo una institución que tiene superpoderes de investigar, ¿no? Esta institución ya tiene esos poderes de investigación desde el año 97. El año 97, el antiguo Código Penal, que fue modificado con esta ley 1768, había un artículo 185. Anteriormente, ¿cómo se hacía? Ahora quieren sacar, por ejemplo, una ley de estrategia de lavado de dinero y quieren sacar una ley nueva y lo que hacen es buscarse problemas. Esto en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dice, no, yo modifico el Código Penal y listo. Entonces, el Código Penal tiene sus artículos bien definidos y por ejemplo, el 185 es un delito de decepción y entrega indebida. Si leemos este delito es fuera de foco. Nadie ha usado este delito en los 40 o 50 años que tiene el Código Penal. Pues el encargado de un lugar de detención o condena que se sirviere como arrestada, presa o detenida una persona sin copiar en su registro el mandato correspondiente, es decir, que no haber tomado nota de lo que está deteniendo a una persona y ya la lleva a otro lado, incurrirá en reclusión de 1 mes o un año. Como este delito no se usaba, esta ley modifica, no es que modifique este delito, sino empieza a crear. Dígase 185 bis, significa 185 usado por segunda vez. Y el 185 bis es que se crea el delito de lavado de dinero. Y el 185 ter habla del régimen administrativo de la legitimación de ganancias ilícitas. Esta es la redacción de ese artículo, ¿ya?, del año 97. Dice, créase la unidad de investigaciones financieras, la que formará parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, establecerá su organización, atribuciones, la creación y
unidades desconcentradas en el sistema de circulación financiera, el procedimiento, la forma de transmisión y el contenido de las declaraciones que se le envíen, el régimen de infracciones administrativas y los procedimientos para la imposición de sanciones administrativas. Vean bien el segundo paso. Las entidades financieras y sus directores, gerentes, administradores, funcionarios, que contravengan las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo Reglamentario serán pasibles a las imposiciones de sanciones administrativas establecidas en las normas legales que regulan el sistema financiero. Los directores, gerentes, administradores o funcionarios encargados de denunciar posibles casos de reclamación de ganancias ilícitas a la UIF estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal, siempre que la denuncia cumpla con las normas establecidas en el decreto reglamentario. Pues como ven, las personas más afectadas por este régimen de la UIF son los bancos y sus ejecutivos, ¿no? Es decir, sus gerentes, sus directores, lo que se llama normalmente el gobierno corporativo. Entonces, esas personas, por ejemplo, el año pasado, ninguna salió en pronunciamiento. No salió Asoban, no salió los gerentes, no salió ningún banco, nadie a decir, señores, los afectados somos nosotros, no son ustedes. ¿Ya? Porque ¿cuándo se da el lavado de dinero? El lavado de dinero se da cuando el dinero ingresa en el banco. ¿Ya? A ver, hablemos del caso de Arturo Murillo. ¿Ya? A Arturo Murillo le inician una acción por corrupción en Bolivia. Inmediatamente activan los canales de búsqueda de esta persona en todo el mundo. Entonces, para que la Interpol lo busque y lo detenga o informe a Bolivia dónde está. Pero resulta que este señor, utilizando la cuenta de un amigo, hacen un depósito de otro amigo a la cuenta de este señor. Y el error que comentan, dicen que esta cuenta se está prestando al señor Arturo Murillo para hacer un depósito de $200,000. Entonces, en Estados Unidos, al ver que a este señor le están iniciando una acción por corrupción en Bolivia, dicen que está cometiendo un delito de lavado de dinero. ¿Dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos se está metiendo la plata. Los bolivianos dicen lo queremos extraditar. Eso va a ser imposible, porque Murillo ha cometido delitos en Estados Unidos. Y allí se quedan. Los Estados Unidos dice, Murillo ha hecho la comisión de delitos de corrupción en Bolivia, mientras no salga la sentencia. Pero en Estados Unidos ha hecho lavado de dinero. Entonces, estos delitos, ¿dónde se investiga? ¿Dónde se ven? En los bancos. No es cuando yo le compro la casa a alguien o le vendo la casa a alguien o no tengo el respaldo de alguna transacción que haya hecho, ¿no? Entonces, esta UIF funciona aplicando las sanciones a los bancos. Ahí empieza, ¿no? Ahora, fíjense el último paso. Las entidades financieras y sus órganos no podrán invocar el secreto bancario cuando los agentes de la Unidad de Investigaciones Financieras requieran información para el adecuado cumplimiento de sus funciones. La información obtenida por la UIF solo podrá ser utilizada a objeto de investigar la legitimación de ganancias ilícitas. Por ejemplo, dice, no podrán invocar el secreto bancario. Es decir, si la UIF va a un banco y dice, queremos saber la información de este secreto, tiene que darla. La UIF es la única que rompe el secreto bancario en Bolivia. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo surge esto? ¿Ya? ¿De dónde viene? Entonces, todo esto nace el año 1988 en las Naciones Unidas. En su asamblea ordinaria anual, ¿ya? Las Naciones Unidas determina que el dinero que proviene del narcotráfico es uno de los principales motivos del lavado de dinero en el mundo. Entonces, todos los países miembros de las Naciones Unidas tienen que agarrar y penalizar el narcotráfico. Y en Bolivia se penaliza el narcotráfico con la Ley 1008, que sale el 19 de julio del 82. Pues Bolivia estaba cumpliendo su compromiso ante las Naciones Unidas de penalizar el narcotráfico. Un año después se crea la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, como un organismo multilateral por el G8,
El G8, significa el grupo de los 8, que son los 8 países más industrializados del mundo, los que tienen mayor PIB. Para eso se hace el ranking de Producto Interno Bruto. Para que vean la importancia de esto, ¿ya? El G8 lo integraba, obviamente, Estados Unidos, la China, el Japón, Alemania, y el número 8 era Rusia. En tema de importancia económica, Rusia es el octavo en el mundo. Pero ahora lo excluyen, dice, porque está vinculado al tema del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque está haciendo actividades, según los americanos, según la OTAN, actividades de terrorismo, ¿ya? Entonces, esta GAFI se crea por el grupo del G8 y tiene 36 miembros, ¿ya? Uno para América Latina, sus miembros son de Argentina, les corresponde ese cupo, y de México. Actualmente la Argentina está sancionada porque hace unos 6 o 7 años atrás, la presidenta de esa época se opuso a pagar los rendimientos de los bonos soberanos, lo que los denominó bonos buitres. Entonces el gobierno americano la penalizó a la Argentina. Y la Argentina pierde su cupo, está sancionada, no tiene el cupo. Entonces en Latinoamérica solo hay un representante que es México. Pues como ven, están los 36 miembros en el mundo, más el grupo de los 8, y además 140 derechos, es decir, 140 países, que está Bolivia. Si sumamos, son 140 adherentes, 36 miembros son 176, y el grupo de los 8 son 184 países en esa época, ¿no? Ahora, ¿qué funciones tiene esa GAFI, ese Grupo de Acción Financiera Internacional? Es la de supervisar a sus miembros sobre el lavado de dinero, ¿ya? En todo el mundo hablan sobre este tema. Informar sobre la tendencia de sus miembros sobre el lavado de dinero. Ya cada 2 años se hace un ranking a nivel mundial para ver qué países lavan el dinero más fácilmente. Luego se hace prevención sobre el lavado de dinero a través de la promoción. ¿Ya? Todos los bancos en Bolivia, todas las cooperativas, en sus organizadores de pila, que es una computadora donde están analizándose a quién le corresponde asistir a caja, el famoso tiquetero, ahí están dando información por lo menos una vez en una hora lo que es la GAFI, ¿ya? Lo que es la UIF. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales de la GAFI? Por si acaso, GAFI hay en Latinoamérica, hay GAFI en Asia, hay GAFI en Europa, para adaptar la idiosincrasia de los continentes a esta normativa, ¿ya? Pero lo que estamos viendo es la GAFI mundial, la que depende directamente de las Naciones Unidas. Pues, ¿qué recomienda la GAFI? 1. Recordar a sus miembros adherentes que es un instrumento de las Naciones Unidas para el lavado de dinero. Y como obliga a todo el mundo que sus constituciones obliguen el cumplimiento de tratados internacionales, Bolivia tiene que cumplir lo que se acuerda en las Naciones Unidas, ¿ya? Porque es un tratado internacional. Además dice que se debe tipificar el delito del lavado de dinero como delito, es decir, que sea sancionado, sea penalizado, ¿no? Además dice congelamiento y decomiso de los bienes de los implicados en el lavado de dinero, igual que el narcotráfico. Informar sobre las operaciones financieras sospechosas. Todos los bancos hacen esto. La gente no sabe, pero los bancos todos los meses, al azar, de todas las cuentas que tienen, por ejemplo, el Banco Unión tiene 1.400.000 cuentas, pero al azar se investiga 20 cuentas para ver si hay operaciones financieras sospechosas. ¿Ya? ¿Quién analiza ese? Y si hay operaciones sospechosas, se debe informar, ¿ya? Además, dice cooperación internacional. Todos los países miembros deben tener los mismos procedimientos. Vamos a ver que todos tienen los mismos procedimientos. Aquí en la China, en Rusia, en cualquier parte del mundo, si uno va a depositar más de $10.000 al banco, le van a pedir que llene un formulario de origen, motivo y destino de los recursos. Todos hacen. En todos los aeropuertos piden que se llene un formulario para ver si alguien está llevando divisas por montos hasta 10.000, hasta 50.000, más de 50.000 y más de 100.000. En todo el mundo se hace esto. Esos son los mismos procedimientos que define la GAFI.
Ahora bien, ¿qué acciones deben ejecutar todos los países? Porque se les hace supervisión cada 4, cada 5 años. ¿Ya? A Bolivia, el año pasado, en noviembre, diciembre, tenían que hacerle la supervisión después del año 2015, 2014. ¿Ya? Cuando Bolivia logra por primera vez en su historia la calificación de riesgo para ser sujeto de inversión, es decir, que puede emitir títulos y se recomienden en las principales bolsas de valores del mundo. Y Bolivia hizo eso, vendió bonos. Pero actualmente su calificación de riesgo ha bajado porque Bolivia no ha cumplido lo que deberían actualizar esta normativa de la UIF. El año pasado la población se ha opuesto. ¿Ya? Entonces no ha cumplido y además tiene que mencionar que tiene que haber adhesión a los acuerdos internacionales. Además dice deben adecuar sus constituciones políticas del Estado y códigos penales. Bolivia ha cumplido en esto, en su código de código que es en la Constitución Política del Estado. Bolivia declara que es un país que se respeta el secreto bancario, ¿ya? Y que no es un paraíso fiscal. El Código Penal también se ha modificado a lo que pedían, excepto el último punto que Estados Unidos pedía que se meta en todas las constituciones y en todos los códigos penales. El año pasado, cuando se hablaba de la estrategia de lucha del lavado de dinero, además se incluía un delito, que era el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, a lo que le están culpando a Rusia, que tiene un montón, tiene más de 6.000 ojivas nucleares, por lo tanto a Rusia le están tildando de romper estos tratados. ¿Ya? Entonces Bolivia decía hasta el año pasado, es locura introducir en el Código Penal algo que no hacemos, pero como es una obligación internacional, tenían que incorporar en el Código Penal el tema del financiamiento a la fabricación de armas de destrucción masiva. ¿Ya? Además dice, todos los países deberían crear la UIEP, la Unidad de Investigación. También deberían capacitar a todos los funcionarios de las fuerzas públicas sobre el lavado de dinero. ¿Quiénes tienen que saber eso? Toda la gente del ASPI, de la UIEP, de las entidades de intermediación financiera, es decir, los bancos, cooperativas, mutuales, instituciones financieras de desarrollo, las entidades del mercado de valores, las entidades del mercado de seguros, la policía, migración, todos los que tienen que ver con el tema de investigación. Además, dice, deben hacer campañas anticorrupción. Entonces, todo esto salió el año 1989 y 1990. Pero ¿qué pasa? Bolivia, en vez de cumplir esto, el presidente de ese entonces, lo que hizo es pues sacar una ley de arrepentimiento eficaz. Y les dijo a los narcotraficantes conocidos de Bolivia, que era bastante... el narcotráfico en Bolivia era un narcoestado, porque no estaba penalizado el tema de la droga, después no estaba penalizado el lavado de dinero, les dice que se presenten voluntariamente a purgar una pena, ¿ya? Que se les va a dar la pena mínima, y después pueden salir a gozar de sus fortunas. El gobierno americano se enojó tanto que sacaron las listas de esos 184 países en el mundo para ver cuál era el país que más fácilmente lavaba dinero. Y Bolivia sale subcampeón. ¿Ya? Entonces, hasta el día de hoy, la gente se acuerda, son subcampeones mundiales, no estamos hablando de América, estamos hablando del mundo. Y también sale la lista de los países más corruptos. Y Bolivia también saca el subcampeonato, desde el año 1991. ¿Por qué? Porque no ha creado la UIF. Fíjense que la UIF se crea, ¿ya?, el año 1997, con la modificación del Código Penal, que hemos visto anteriormente. Ahí se crea la UIF. La UIF debería crearse en Bolivia en el año 1990. Pues una vez que se fue el gobierno de Jaime Paz Zamora, entra Gonzalo Sánchez de Lozada y él es el que incorpora. Pero modifica el Código Penal implementando el delito de legitimación de ganancias ilícitas, creando la UIF. Y además considera como delitos precedentes para la legitimación de ganancias ilícitas el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo. Ahora, de estos tres grupos de delito, el único que estaba normado en Bolivia era el narcotráfico.
La corrupción no, la corrupción sí se norma con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz el año 2010. Y el terrorismo recién sale el año 2011, también a presión de la GAFI, para que salgan esos grupos de delito. Ahora, ¿cómo se describe el Código Penal el delito de legitimación de ganancias ilícitas? Dice lo siguiente: el que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos vinculados a los delitos de narcotráfico, corrupción y o terrorismo, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad, será sancionado con la privación de libertad de 5 a 10 años. ¿Pero qué significa esto? Lo que les decía anteriormente. Si yo hago una transacción en el banco, ¿no? Y voy y les digo, estoy depositando $500,000, les digo, es producto de la venta de una casa. Algún banco me pedirá, por favor, una fotocopia de mi documento de... Otros bancos me dirán, no, es su declaración, lo que usted diga está ahí. Entonces, si yo no me meto con tema de narcotráfico, corrupción y terrorismo, nunca me van a investigar esa mi declaración. Porque lo que yo declaro en el banco, eso no es para el banco, es para la UIF. El banco es un sujeto obligado que guarda esa información. Pero les comento un caso de una persona que fue detenida por narcotráfico. Resulta que esa persona lo detienen y automáticamente se rompe el secreto bancario hasta el 4.º nivel de consanguinidad y 2 de afinidad. Entonces encuentran que su mamá había tenido un depósito a plazo fijo hace más de 7 años, 8 años, y que recibía mensualmente una suma de dinero de los intereses. Entonces, como se rompe el secreto bancario, la UIF le pide al banco que entregue la declaración de esta señora. Y esta señora declaró que los $500,000 que tenía era producto de la jubilación como profesora del magisterio urbano, y su último salario era 3.500 bolivianos. Entonces multiplicamos 3.000, y además había trabajado 30 años. Si multiplicamos 3.500 bolivianos por 30 años, esto no va a llegar ni a 15, ni a 10, ni a $15,000. ¿Ya? Entonces, como ha hecho esa declaración y su hijo está metido en el narcotráfico, ese dinero de la señora lo embargan, ya lo congelan. ¿Por qué? Porque está vinculado al tema de narcotráfico, por algo que ha hecho su hijo. Entonces, así se investiga este tema. No es que sea automático, que la gente andaba asustada y decía, los periodistas nos van a meter a la cárcel porque no avisamos la fuente si encontramos un tema de narcotráfico. No era así. ¿Ya? O sea, la gente confunde. Este tema viene por el banco. Entonces, el dinero ha entrado al banco y esa señora declaró. Ese momento, el cajero del banco no ha agarrado y le ha dicho, sabe que señora no da su dato, coincide. ¿Ya? Entonces, declaró eso y ahora se le va a investigar porque tiene dinero y su hijo está vinculado al narcotráfico. ¿Ya? Eso se le llama delito de legitimación de ganancias ilícitas. Ahora, ¿qué pasa? Ese delito de legitimación de ganancias ilícitas, el año 2010 cambia porque sale la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y el año 2011 también cambia porque sale la ley de terrorismo. ¿Ya? Y esta ley incorpora otros delitos precedentes. Y dice, ahora también son delitos precedentes el narcotráfico, el contrabando, la corrupción, organización criminal, asociaciones defectuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, terrorismo y financiamiento. Entonces, el que hace una de estas actividades y lo procesan por eso, se va a romper su secreto bancario porque le van a hacer al análisis del lavado de dinero. Ahora, ¿qué significa delito precedente? Dice, se denomina así porque para que exista la legitimación de ganancias ilícitas, previamente se debe cometer otro delito previo o delito subyacente. Es decir, ¿se puede hacer simultáneamente el proceso de los dos? Sí, por lavado de dinero y por narcotráfico. Se puede hacer por los dos. ¿Ya? Bien, vamos a quedar acá. Los que son de mesa,
se pueden quedar. Voy a habilitar el examen de mesa en unos 15 minutos. ¿Ya? Y si no tienen preguntas, pues estaríamos viendo el día lunes. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Tienen preguntas, dudas? Licenciado, yo tengo una duda. Dime. Hay una parte, ¿no es cierto?, que dice los órganos del Estado, ¿no es cierto? Órgano Sí. ejecutivo, Asamblea. órgano judicial, Ujú. asamblea plurinacional y electoral, ¿no es cierto? Sí, Órgano electoral. Y el órgano legislativo sería la asamblea plurinacional, o sea, es sí, como si sí, tuviera, o sea, sí. dicta las leyes el legislativo. Sí, ese nombre le han puesto. ¿Ya? Anteriormente él simplemente era Poder Ejecutivo, Judicial, Poder legislativo y judicial. Ejecutivo, Legislativo. Entonces, la Asamblea Plurinacional es la Asamblea Legislativa, si quiere. Es el órgano legislativo, pero le han puesto ese nombre. ¿Ya? Porque antes se llamaba Ya. solamente poderes, ahora le llaman órganos de poder. Bueno, ya, Por eso licenciado. se cambia. ¿Ya? Eso quería saber. Muchísimas gracias, Ah, licenciado. listo, pues, que estén bien, cuídense. No lo voy a cortar porque como hay de mesa, por si acaso para ir hablando, en 20 minutos vamos a abrir el examen. Buenas ¿Ya? noches, Lisa. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Lisa, hasta luego. Bueno, hasta el lunes, que estén bien, cuídense. Hasta el lunes, licenciado. Hasta el lunes. ¿Saben qué? Lo voy a lunes. cortar el Zoom. Hasta el lunes, que estén bien. Los que están de mesa, les voy a habilitar el Zoom en 10 minutos, ¿está bien? Bien, cuídense. Por si acaso, lo voy a cortar, lo voy a ocultar la presentación de hoy día y el lunes la vuelvo a subir, ¿está bien?